Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo saludarles en esta linda hora a todos y a todas en el poderoso nombre de Jesús. Damos toda la gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial por permitirnos este tiempo de gracia, un tiempo que está pactado por Dios para que le honremos y le adoremos con nuestra vida y seamos olor fragante para Él. Y que también nosotros sigamos aprendiendo de las Sagradas Escrituras, del bendito manual, para que hagamos conforme a la voluntad de Dios, a la vez que enseñamos esta palabra poderosa a todas las naciones. Y le damos también gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, porque a través de estos medios podemos estar con ustedes. Por medio de las ondas hercianas queremos saludar y bendecir a toda la gran familia que nos oye, que nos sintoniza a través de las ondas hercianas de Chofar. También a todos aquellos que nos empiezan a ver por nuestra plataforma en YouTube. Está establecido. Toda la gloria sea para el Señor. Recuerde compartir el link de este programa porque será de mucha victoria, de mucho conocimiento liberador, de mucha verdad revelada, de mucha capacidad de Dios para que seamos cada día más victoriosos en esta tierra con las bendiciones de Dios y garanticemos la eternidad. Por eso es la importancia de tomar las enseñanzas y basar nuestra fe en la verdad, porque entonces garantizamos bendiciones de Dios en esta tierra y garantías en la eternidad. A todos los radioescucha, hermanos que nos sintonizan en este momento, sean bienvenidos una vez más en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tenemos un tema muy importante, un tema con relación a las leyendas, a los mitos de los marcianos, de los extraterrestres. Porque créanlo que esa enseñanza ha permeado aún las congregaciones, las ha permeado y hay gente, hermanos, divariando, enseñando cuantas barbaridades dentro de la iglesia cristiana, donde se dice de una manera directa que sí, los extraterrestres, los marcianos existen, han tenido contacto con ellos, y hay muchos cristianos que están con el conocimiento de que los marcianos, seres extraterrestres, existen, sí, y han tenido contacto con ellos. Por allí hay una cantidad de cristianos que lo testifica como verdad. Ahora, lo tremendo es que eso se ha potenciado a través de las redes sociales y el día de hoy hay una cantidad de personas que se atreven a cuestionar lo que establecido está en la bendita palabra de Dios y anteponer sus conocimientos de marcianos y extraterrestres. Dicen ser ateos, dicen no creer en Dios, pero tienen la certitud, tienen la confianza por un relato de que los marcianos sí existen. Ahora nosotros a través de esta programación vamos a ver cuál es la leyenda a la cual ellos se sostienen y vamos nosotros a tomar como ejemplo aquel jovencito que nació en el 96 llamado Boriska, ruso de nacionalidad y que en la década del 2000 dijo: vengo de Martes y traigo un conocimiento para que la tierra no sea destruida en un desastre como lo fue Marte, porque yo en mi vida pasada en Martes fui piloto de aeronaves y estuve por todas las galaxias y ahora he reencarnado acá en la tierra para darles luces y conocimiento. Y el mundo en aquel entonces fue noticia, un boom, Boriska, el joven marciano. Y hay gente por allí que dice que es filósofo, que son sabios, estudiosos, y creen pie y puntilla. Dicen no creer en nada, dicen no creer en Dios. Cuestionan y de una manera visceral las Sagradas Escrituras, pero el testimonio de Boriska lo creen a pie y puntilla. Ahora, nosotros vamos a ver exactamente qué es lo que hay con relación a los marcianos, qué hay con relación a Boriska, qué hay con relación a las leyendas que aún los cristianos han sido permeados y la intención que tienen esa cantidad de youtubers o esa cantidad de tiktokers que andan por allí promocionando seres extraterrestres
promocionando Martes y los marcianos como una alternativa, y es para allá que nos vamos nosotros los cristianos para cuando esta tierra sea destruida, porque hay una cantidad de enseñanzas que usted se va a sorprender. Y por favor prepárese, porque usted va a tener un conocimiento tan claro, usted va a tener una verdad tan nítida que va a quedar sorprendido, una verdad liberadora que viene a través de la bendita palabra de Dios. Pero antes, quiero contextualizar a toda la familia que en este momento se añade, a todos aquellos hombres y mujeres que por primera vez nos sintonizan, le damos la bienvenida. Recuerde que está ingresando, está en vivo. Usted entréguele el dedito arriba de una vez y comparte el link, porque es la manera de que el algoritmo entonces alcance a multitudes. Y repito, vale la pena compartir este link, porque el día de hoy vamos a tener una información reveladora, una información liberadora, porque viene a través de lo que dice la Biblia. Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Y esa es la garantía que tenemos la certitud. Que esto no se trata de lo que yo piense, esto no se trata de un razonamiento humano, de una lucubración mía porque leí tal cual libro. No, esto se trata de nosotros tener la información bendita y fidedigna de las Sagradas Escrituras, y de en oración buscar nosotros la verdad revelada para no comer cuentos. El tema que iniciamos el día lunes pasado lo titulamos No coma cuento, porque no puede basarse una fe salvadora, una fe verdadera, la fe en Jesucristo no se puede basar en mitos, no se puede basar en leyendas, no se puede basar en fábulas, en cuentos de camino. Por eso hemos titulado No comas cuento. Y quiero hacer una pequeña conclusión de todo lo que hemos estudiado durante esta semana, porque es que definitivamente hay personas dentro de la cristiandad moderna, una cantidad de personas que están basando su fe en fábulas, en cuentos, en leyendas, en mitos. Están basando su fe en una cháchara ancestral, en un relato popular, en una leyenda, y no tiene asidero en las Sagradas Escrituras. Y tocaba ejemplos yo claros, como el caso de María. El caso de María es bastante particular, porque hemos dicho nosotros, hermanos, de una manera enfática, y este es un concepto que universalmente se entiende como leyenda. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es un relato, es un dicho que se hace popular en medio del pueblo. Es una narrativa que tiene componentes históricos verdaderos, pero que en la exageración colocan puntos que no son comprobables. Les colocaba el ejemplo de María, porque en María hay una leyenda. ¿Cómo así? María fue un personaje histórico. Ciertamente María existió. Mire usted lo que es la leyenda. Parte verdad. Preguntamos, sí, vamos a ver si María cumple el requisito de leyenda. ¿María existió históricamente? Sí. ¿Cómo lo sabemos? Porque historiadores, antropólogos del primer siglo así lo relatan en sus escritos. Y recordemos que un antropólogo es un científico. Recordemos que un historiador es una persona que investiga. Cuando nosotros tenemos a los historiadores seglares, es decir, no cristianos, del primer siglo, hablando de María, decimos, bueno, verdaderamente María fue un personaje histórico. ¿María existió? Sí. Ahora, ¿dónde está la leyenda? En los mitos que no tienen registros. Un ejemplo, en la ascensión de María. No hay un registro en las Sagradas Escrituras, no hay un aporte en la bendita palabra de Dios, no hay en los escritos apostólicos del primer siglo. ¿Por qué enfatizo en los registros y escritos apostólicos? Porque fueron ellos los que quedaron con la autoridad de parte de Cristo de ser los baluartes y pioneros del Evangelio. No hay un reporte en las Sagradas Escrituras, no lo hay, que certifique
que María, la madre de Jesús de Nazaret, ella haya ascendido tal cual lo hizo Jesús. Jesús sí ascendió, porque los evangelistas, los evangelios, los apóstoles lo registraron en sus escritos. ¿Se da cuenta? Y es por eso que nosotros tenemos garantías y certitud. Ahora, cuando nos vienen con el cuento de que María en el primer siglo hizo milagros, decimos, eso es una leyenda, eso es una narrativa, eso es cháchara, eso es la voz populi, lo que se corrió. Pero en los evangelios no hay ningún milagro de María. Los apóstoles, que fueron los autorizados, son los reconocidos aún por el mismo catolicismo para ser escritura canónica, es decir, escritura sagrada. Ellos no dijeron que María hizo milagros. Ahora, ¿Jesús de Nazaret hizo milagros? Por supuesto. Dice Juan que si se escribieran todas esas cosas no habrían libros. Dice Mateo, si se escribieran todas las cosas que él hizo, no hay libros para escribir de tantos que hizo. ¿Se da cuenta de la diferencia de la fe en Jesús y la fe en María? Jesús tiene sus milagros, su muerte, resurrección y ascensión fechada, datada en los evangelios. Su historia contada. Vida, crucifixión, muerte y resurrección. ¿Qué tal? Ahora, María. ¿María parió a Jesús? Sí, históricamente ella es la madre de Jesús. Históricamente, eso es una verdad. Pero ¿dónde empieza la leyenda? Cuando se empiezan a decir mentiras. Como las que se contaban de Simón Bolívar. ¿Simón Bolívar es el libertador de América? Claro, por supuesto que sí. ¿Simón Bolívar nació en Caracas? Por supuesto que sí. Históricamente Simón Bolívar nació en Caracas. ¿Simón Bolívar es el libertador de las Américas? Sí, así fue llamado. Libertó por lo menos 5 países. Eso es verdad. Pero el cuento de que Bolívar despedazaba a los realistas con sus manos, eso es mentira. Bolívar era un hombre que no pasaba de unos 50, un hombre pequeñito. Y cuando se empezaron a decir las leyendas de Bolívar, que agarraba a los realistas y él los desbarataba, los partía a la mitad con sus manos, eso era la leyenda. ¿Bolívar era un genio militar? Sí. ¿Bolívar era un sagaz líder geopolítico? Sí. ¿Bolívar era sagaz con relación a los esquemas de guerra? Sí, era un baluarte en ese sentido. Pero eso de que Bolívar peleó con 30 y 40 españoles realistas y a todos los cortó así por la mitad, eso es mentira. Eso es leyenda. Eso es lo que sucede, ¿ve? Y de tanto repetirse, entonces queda como una verdad. Un ejemplo, les voy a contar una leyenda que se dice de Bolívar, pero eso no es histórico, eso no está en documentos. Dice que Bolívar iban a una batalla, no me recuerdo qué batalla, dice la leyenda, es una leyenda. Quizás la batalla fue real, como la batalla de Ayacucho, como la batalla de Carabobo, tantas batallas de Bolívar. Entonces, ¿qué sucede? Dicen que Bolívar iba a una batalla al día siguiente y él habló en la noche con sus soldados y habían muchos jóvenes que amaban a Bolívar, muchos jóvenes que venían al batallón de los independentistas, de los revolucionarios que querían salir del yugo español y apoyaban la idea libertaria de Bolívar. Y entonces los jóvenes vinieron, jovencitos de 16, de 17, 15 años a pelear con Bolívar. Y Bolívar entonces en la noche, dándole las armas, Bolívar habló con ellos, dijo, bueno, mis hijos, mañana vamos a pelear contra los realistas, dice la leyenda, y mañana los vamos a aniquilar a todos. Pero háganme un favor, para que no nos detecten, para que ellos no sepan que estamos tan cerca, no me prendan al oscurecer ni un fósforo.
no me prendan una llama, no me prendan un fogón, no me prendan una vela. Lo cierto es que entonces los muchachos contentos dieron hurras a Bolívar, al Libertador, y se fueron a dormir. Un muchacho muy joven dijo: ¡Wow! Mañana voy a la guerra con Bolívar y es posible que me maten, pero no me importa dar la vida por la libertad y por mi general Bolívar, porque yo amo a Bolívar y amo la libertad. Voy a escribirle, si fuese posible, la última carta a mi madre si me matan en guerra. Y prendió una velita y empezó a escribir. Y le dijo: querida madre, estoy al frente del campo de la batalla y en horas me enfrentaré a la muerte por mi libertador Simón Bolívar y por mi país. Porque déjame decirte que Bolívar es extraordinario, es el ser más importante y más inteligente, más amoroso y más valiente que he conocido. Y en eso entró Bolívar a la tienda y le dijo: ¿qué haces? Él apagó la vela. Yo di una orden, dijo Bolívar, de que no prendieran velas. ¿Qué haces? Y el joven le dijo: le escribo una carta a mi mamá. Bolívar le dijo: léeme la carta, según la leyenda. Y el joven dijo: bueno, te la voy a leer. Madre, Bolívar es extraordinario. Bolívar es el ser más valiente, es el ser más preparado, es nuestro libertador y lo amo, madre. Hasta allí escribí, libertador, le dijo el joven. Y Bolívar le dijo: gracias por escribir tantas cosas lindas de mí, pero tienes que morir, porque yo di una orden y tú la desobedeciste. Ven conmigo. Y lo mandó a fusilar. Eso es leyenda. Eso no está en la historia. ¿Se da cuenta lo que es una leyenda? Colocan exageraciones, colocan cosas que no sucedieron, supuestos, razonamientos. Eso es lo que aconteció con María. Razonamientos, supuestos. Si es la madre de Jesús y Jesús hacía milagro, ella, por supuesto, razonó que también debió hacerlos. Supuestos. Supongo que también hizo milagros. Supongo. El suponer no es base para la fe. Repita conmigo: el suponer, la suposición, no puede ser base de la fe. Claro, hermano. Ahora, des en cuenta cuál es el enredo y dónde empieza la leyenda. Por eso es que los catolicistas le darán cuentas a Dios. Miren, el personaje histórico existe, María existió, correctamente, históricamente María existió. Antropólogos han detectado la presencia de María en el primer siglo, en la era cristiana. ¿Eso es correcto? Historiadores como Flavio Josefo reportan la existencia de que la madre de Jesús de Nazaret se llamaba María, Marián, en hebreo. Ahora bien, el hecho de que ella haya existido no es de suponer cosas que no están escritas. Repito, la diferencia de María con Jesús es que María es un personaje histórico, pero ella no se reporta en los evangelios nada con relación a milagros de María. Cada vez que se quería un milagro, ella decía: hagan lo que él dice, porque el del milagro es él. ¿Me está entendiendo? Eso de que María resucitó igual que su hijo y eso de que ascendió igual que a su hijo es un mito, porque María murió en el año 46 aproximadamente de nuestra era cristiana. Y no hay garantías, no hay certitud, no hay constancia en los evangelios de dicho evento. Y nos preguntamos, si los evangelios fueron escritos aproximadamente en esas mismas décadas de la muerte de María, ¿por qué los evangelistas no tomaron el lápiz para registrar de la resurrección
¿por qué no tomaron la pluma para registrar de la ascensión de María? ¿Se da cuenta? Y es allí donde entonces la leyenda cae a tierra. Es una narrativa, es un dicho popular que es hablado, la fulana tradición. Por eso es que a los catolicistas les encanta la tradición, porque ellos a través de la tradición es que hacen sus leyendas. Las leyendas de Juan el Enano. ¿Usted ha leído eso, hermano? Mire, Juan el Enano, un católico, un hombre chiquito, y no digo enano de forma despectiva, así lo conoce la historia, usted lo puede googlear, lo puede teclear. Mire, Juan el Enano, un sacerdote, y entonces que él estando en uno de estos conventos, de estos recintos donde están el poco de hombres allí haciendo tantas barbaridades, entonces dice que él recibió una orden. Juan el Enano recibió una orden. Y entonces Juan el Enano, la orden que recibió fue la siguiente: le dieron un pedazo de madera de cedro. Un pedazo de madera, una madera ya trabajada, cortada, una madera, un listón de madera. Y le dijeron: siembra esa madera y cosecha fruto de ella. Juan el Enano vino y sembró el listón de madera, dice la leyenda. Presta atención. Entonces, todos los días la regaba. 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 Todos los días la regaba y la cuidaba y la regaba hasta que la madera creció y echó ramas y dio manzanas. Y él recogió un cesto de manzanas y se lo llevó al jefe que le mandó a sembrar el listón de madera. Y el jefe dijo: este es el fruto de la obediencia. Y le dijo a todos aquellos que estaban allí recluidos: este es el fruto de la obediencia. Cuando un hombre es obediente, imposición, una leyenda para imponerse. Todo lo que yo diga, hazlo, porque mira la locura que le dije a este y mira lo que estamos cosechando. Algo intrínseco de manipulación. ¿Quién cuenta eso? Los catolicistas, leyendas. Por allí anda la otra leyenda del cura sin cabeza. Mi cabeza, ¿dónde está mi cabeza? Por Dios, leyendas. Las leyendas. Mire, hay una leyenda. Eso no está comprobado en la Biblia. Mire, hay una leyenda, bendita sea la gloria del Señor, con relación a Pedro. Los catolicistas dicen, basado en Mateo 16:18, que Pedro es la roca que Jesucristo dijo donde iba a colocar su iglesia. Ellos dicen eso, que es Pedro. Nosotros decimos que es la verdad que dijo Pedro. ¿Cuál fue la verdad que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y sobre esta roca, dice el Señor, sobre esta verdad edificaré mi iglesia, sobre Cristo mismo. Porque Cristo es la roca, no Pedro. Cristo es la roca, es la peña de la cual bebieron los israelitas en el desierto. Pedro no existía. Cristo es la piedra, la roca, que han desechado los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Sobre que esa piedra cayere, será desmenuzado, y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado. Porque es la roca que Dios ha levantado para que tropiecen. ¿En quién? ¿En Pedro? No, en Cristo. Ahora bien, es importante, hermanos, que nosotros a través de las Sagradas Escrituras podamos entender la verdad. ¿Cuál es la leyenda de Pedro? Y mire lo que es una leyenda, y aquí se los aporto de una manera fidedigna, completica. Miren, Pedro, el apóstol, Simón, que el Señor le puso Pedro, Cefás, ¿existió? Por supuesto que existió. Históricamente Pedro existió. ¿Dónde empieza el problema? Cuando se empiezan a hablar cosas que no fueron verdad. Una de ellas es que Pedro fue
a Roma, que Pedro fue muerto en Roma y que Pedro fue enterrado en Roma y Pedro ahorita está donde está la Basílica de San Pedro. Eso es una leyenda. Eso es una leyenda. Eso no es verdad. Miren, según ellos, y ellos se contradicen, porque ellos se contradicen. Ellos dicen que Roma no es Babilonia, Babilonia la Grande, pero cuando a ellos les conviene, ellos citan Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Vamos allí. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, y allí iniciamos con esta lectura bíblica, por favor. Miren, vamos a leerlo 3 veces para que usted se dé cuenta. Uno le dice a los catolicistas: ustedes son Babilonia la Grande. Ellos dicen: no, nosotros no somos Babilonia la Grande. No son. Pero cuando a ellos les conviene decir que Pedro sí fue a Roma, citan Primera de Pedro 5:13, cuando dice: la iglesia que está en Babilonia, el mismo Pedro, la iglesia que está en Babilonia, le saludan. Vamos a leerlo, por favor, textual. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Repetimos, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. ¿Se da cuenta? Es decir, uno le dice a los catolicistas: ustedes son la Gran Babilonia, están en la Gran Babilonia y el Papa está en Gran Babilonia, y dicen: no, la Biblia no dice eso. Déjenme reírme un poco. Sí, al catolicista uno le dice: mira, ustedes son la Gran Babilonia. El jefe de ustedes, al que llaman papá, está en Babilonia la Grande, es el jefe de Babilonia la Grande. Dice: no. Ellos dicen que eso, Roma no es la Babilonia. Pero cuando les conviene, que uno les dice: ¿y cuándo Pedro estuvo en Roma? Bueno, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Desde Babilonia os saludan. Y Babilonia era el códice secreto para Pedro hablar, que no lo persiguieran. Si es que ya estaba perseguido, no por decir Babilonia o no, o Roma o no. Pedro estaba perseguido por ser predicador de Cristo. Miren, esto no garantiza que Pedro estuvo en ninguna Roma. La mayor enseñanza, la mayor escuela con relación a este texto dice que hay un porcentaje que Pedro aluda a Roma, hablando de Babilonia, para no exponer a los hermanos que iban a aportar la carta, pero conociendo a Pedro, viendo más o menos quién es Pedro. ¿Ustedes creen que Pedro va a tener miedo? Pedro le cortó la oreja a Manco, y si no hubiese sido por el Señor Jesús, Pedro quizás hubiese intentado quitarle la otra. Pedro cometió el error de negarlo, pero Pedro entró donde tenían a Jesús preso. Pedro, muchos dicen, fue un cobarde. ¡Cobarde! Pedro se levantó el día de Pentecostés y dijo: vosotros habéis crucificado al Cristo. ¡Cobarde! Pedro va a tener temor y está usando allí superfluos, y Pedro va a estar usando allí algún tipo de arquetipo, un sinónimo. Pedro va a estar usando eufemismos para no ser detectado. Eso no garantiza que Pedro estuvo en Roma. Ahora, ¿por qué no decirlo ampliamente en otra carta a los hermanos que están en Roma? Dar una referencia: estoy en Roma, estoy con Pablo. Ahora, lo tremendo es que cuando Pablo escribe a los romanos, Pablo no nombra a Pedro. Cuando Pablo le escribe a los romanos,
Pablo no dice y al hermano Pedro que está allá o a su padre espiritual Pedro. ¿Dónde? ¿Cuándo? Así como les he dicho, el día lunes se lo dije, demuéstrenme en la Biblia que María hizo un milagro. Todavía estoy esperando, nadie me dice nada. En la Biblia, que aparezca en la Biblia. Muéstrenme que María resucitó, muéstrenmelo a través de la Biblia, todavía estoy esperando. Les dije que si me lo comprobaban, me convierto al catolicismo. Eso nunca va a pasar. Yo sé a lo que ustedes creen que yo soy, que nada, yo no soy tonto, ¿no? Si ustedes me demuestran que María hizo un milagro en la Biblia, que María resucitó y ascendió al cielo, que aparezca en la Biblia, demuéstrenmelo. Son los escritos más auténticos del primer siglo. Los apóstoles lo escribieron. Lo demás es cuento. No comemos cuento, no coman cuento. Igualmente digo, demuéstrenme que Pedro estuvo en Roma. Demuéstrenme que los restos que están allí en la basílica de Pedro son de Pedro. Demuéstrenme, porque esta es otra cosa. Pedro no era ciudadano romano. El ciudadano romano era Pablo. De manera que el que podía ser enterrado legalmente era un ciudadano romano. Los demás eran perros. Es decir, que si Pedro hubiese muerto, como dicen la leyenda, puro mito, que lo colgaron con la cabeza para abajo, que eso es pura leyenda, que él dijo, no soy digno de que me coloquen como Jesús, cabeza arriba, colóquenme cabeza abajo, eso es leyenda, eso no aparece en las Sagradas Escrituras. ¿Que fue martirizado? Sí. El ciudadano romano era Pablo. Pablo sí tenía que ser respetado por la ley romana. Pedro no era ciudadano romano. Pedro dijo claro, junto con Jacobo, ellos se encargan de la iglesia gentil, donde Roma es la capital, y nosotros nos encargamos de la iglesia de Jerusalén, de la circuncisión. Y los judíos, cuando fueron perseguidos, no se fueron para Roma. ¿Sabe para dónde se fue la mayor cantidad? Para Babilonia. El 95% de que habla Pedro en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, es que él estaba en Babilonia. Porque allá fueron los judíos. Ellos no se fueron a Roma, pues no eran bien recibidos ni bien vistos, más bien eran perseguidos en Roma. Pablo apela a César porque él es ciudadano romano, y es por eso que Pablo habla con amplitud. Ahora usted me dice, ¿y dónde dice la Biblia que Pablo sí fue a Roma? Nada menos y nada más que en el capítulo 27 entero y capítulo 28 entero. Casi nada. 2 capítulos de la Biblia testifican que Pablo fue a Roma. Y cuando entró a Italia, fue entregado a los soldados italianos en Roma, porque Roma queda en Italia, la botica de Europa. ¿Se da cuenta? Es decir, que nosotros no estamos creyendo leyendas, nosotros estamos creyendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras testifican que Pablo sí fue a Roma porque Pablo era ciudadano romano. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que Pedro fue? Usted dice, no, pero es que el capítulo 5, versículo 13, Pedro dijo un códice. Es que Pedro no era de códices. Pedro era de palabra clara, nítida, muy práctico. ¿Quiénes dicen que yo soy? Unos Juan, otros Elías, otros la reencarnación, otros un profeta. ¿Y ustedes qué dicen? Se levantó Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esta verdad edificaré mi iglesia. Tú eres Simón, y sobre esa verdad, Simón, edificaré mi iglesia.
Pedro no era una persona de estar con mensajes encriptados. Pedro no era cobarde. Esos que aluden que Babilonia, a la que Pedro se refiere en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, y dicen, no, pero es que Pedro lo estaba diciendo para no ser descubierto que él estaba en Roma. Pedro iba a tener miedo de eso. Ahora, esos son los mismos que cuando uno le dice, bueno, si entonces Pedro estaba en Babilonia y es Roma, entonces quieren decir que ustedes son la gran Babilonia, Babilonia la grande. No, para nada, para nada, para nada. Bendita sea la gloria del Señor. Ahora bien, hermanos, por eso es que no creemos en mitos, no creemos en leyendas, no creemos en cuentos de viejas, así lo dice la Biblia. Y le voy a demostrar a través de las Sagradas Escrituras cuál es nuestra fe. Y hoy vamos a tener una revelación, hermanos, que usted se va a sorprender, usted va a decir, oye, verdaderamente. Ahora vean, en este punto de leyenda, usted está viendo lo que es una leyenda, ¿no? Repito y contextualizo a los hermanos que se van añadiendo. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es un relato popular, se populariza, lo empieza a repetir todo el mundo. Así como decían que Bolívar era un hombre de 2 metros, Simón Bolívar decían que era un hombre de 2 metros, fortísimo, que despedazaba a los realistas, los partía con sus manos, como un oso era Bolívar, lo describían así. Aquel niño, dice la historia, cuando entraba allá a Mérida, que lo recibían mucha gente, y entonces venía la caravana del Libertador, llegó el Libertador entrando a Mérida, en la Plaza Milla, y venía entrando Bolívar, por la Plaza Milla venía entrando Bolívar en Mérida, y entonces cuando va por la Plaza Milla, dicen un niño, ¿y cuál es el Libertador? Allá viene el Libertador, venía en un caballito, medio sute el caballito, un caballito sute ahí, el caballo venezolano es sute. Los caballos latinoamericanos son sute. Los caballos grandes que vemos son las ligas de otros caballos, pero nuestros caballos autóctonos son un poquito más grandes que los burros. Entonces pintan a Bolívar en un caballo del tamaño del cielo. Eso no es así, hermano. Nuestros caballos son sutones. Eso sí, sute, pero rendidores. Sutes, pero fortísimos para trabajo, como un burrito. El burro es pequeño. Nuestros caballos latinoamericanos son pequeños. Ahora, los caballos norteamericanos son grandes. Los caballos europeos, grandes. El caballo árabe no es tan grande. ¿Se da cuenta? Y en las ligas es que se hacen aquellos grandes caballos que entonces quieren montar a Bolívar en un caballo que parece cuarto de milla con pura sangre. Un caballote del tamaño de... Bolívar andaba en un caballo sute. Y entonces venía Bolívar con su sombrerito de cogollo y el caballo sute. Y él, que no pasaba de 1,50, así, de este tamaño era Bolivita. Simón Bolívar, el Libertador. Un gran genio, un genio militar, sí es verdad. Un hombre con una capacidad tremenda. Un hombre que en la concepción de guerra era formidable para su tiempo. Una persona que geoestratégicamente se movía. Era impresionante. Bolívar parecía un líder fuera de lo normal. Eso es verdad. El genio de Bolívar. Pero Bolívar era pequeño. Bolívar era una persona como un sutico corporalmente. Pequeñito. Bolívar no llegó a pesar, seguro, por el tamaño. No llegó a pesar 60 kilos. Imagínense ustedes. Ahora bien, Bolívar viene entrando a Mérida y el niño dice, ¿y cuál es Bolívar? Ese que viene ahí. Ese es Bolívar. Creía que Bolívar era un gigante como Goliat. Un gigante, un hombre formidable. No, Bolívar era chiquito, hermanos. Lo demás es cuento. Lo demás es leyenda. ¿Se da cuenta? ¿Es nuestro libertador? Es verdad. Libertó con su genio, porque lo que no tenía de tamaño lo tenía en capacidades intelectuales. Era un genio, hermano. Y dotado
Por supuesto, con la ayuda de Dios. ¿Por qué Dios lo ayudó? Porque la libertad humana también viene de Dios. Ahora bien, es exactamente igual con relación a los relatos, mitos y leyendas del catolicismo. Y recuerden que nosotros sí tenemos garantías. Usted me dice, pastor, pero entonces Jesús, y usted está acomodando todo a la... Yo no estoy acomodando nada. Mire, yo creo en Jesús por lo siguiente. Primero, por la libertad humana que me ha dado. Yo estaba en delitos y pecados. Cristo me dio libertad, creí en Él. Lo que no pudo hacer la ciencia como el psicólogo, como el psiquiatra, lo hizo Cristo, me libertó. Lo que no hicieron los consejos, lo que no hicieron el cariño, lo hizo Cristo cuando le creí a Él. Primero, número uno, por la libertad que me da. Sencillo, mi relación con Él. ¿Lo crea usted o no? Es que eso no es mi problema si usted lo cree o no. Cristo es una relación personal, igual que la que usted ha vivido. Los hermanos en la fe me entienden. Ahora, el que no me quiere creer en mi relación personal, ese no es asunto de usted. Número 2, porque después que le creí, investigué. Y Cristo es un personaje históricamente comprobado. ¿Cómo así? Miren, hay un antropólogo, un historiador científico llamado Tácito del primer siglo. Sin ser cristiano, Tácito no es cristiano. Tácito es un investigador, un antropólogo, un hombre de ciencia, un investigador. Y él en sus escritos, sin ser cristiano, le estoy hablando de un escritor, antropólogo, historiador, científico, investigador. Él habla de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que Jesucristo en las investigaciones de Tácito aparece. Históricamente Jesús, Tácito refrenda que existió, pero no nada más Tácito. Lo hizo también Flavio Josefo, judío de nacimiento, no cristiano. Flavio Josefo no era cristiano. Flavio Josefo, un historiador judío, antropólogo, conocedor de Judea, conocedor de la Palestina, conocedor de Israel, conocedor de la Torá, de la ley, conocedor del Pentateuco. Y él en sus escritos antropológicos, él es en sus escritos históricos, él en sus escritos investigativos, habla de Jesús de Nazaret. Yo creí por la libertad que me dio. Me hizo libre. Libre, tú me hiciste libre. Yo experimenté un cambio. Pero no se quedó todo en el cambio. Yo investigué. Y el tiempo me ha hecho investigar. Y Cristo, Jesús, es un personaje histórico. Nadie lo puede sacar de él. Es el personaje tan importante que dividió los tiempos, aunque no te guste. Los tiempos no los dividió. Euclides, Pitágoras, Sócrates, Aristóteles, Platón, no. Los dividió Jesucristo, la era cristiana y antes de Cristo. Mira lo importante de él. ¿Y quién coloca era cristiana? La ciencia. ¿Quién coloca era cristiana? La ciencia. Nosotros estamos en el año 2025, según la ciencia. ¿2026 de qué? Después de Cristo. Era cristiana. S era cristiana. D, C, después de Cristo. ¿Qué tal? Si tú lo quieres entender, entiéndelo. Si no lo quieres entender, bueno, yo te estoy aportando datos científicos. Porque me hablan de lógica. Por ahí está uno. Que por cierto, vamos a tocar esta semana un tema muy lindo que viene. Ya se los voy a, mañana Dios mediante, lo aportamos. Pero por ahí está uno. ¿Has leído toda la Biblia?
pero respóndeme, yo soy muy lógico, me dice. Y yo le digo, pero por favor, estamos tocando un tema, aporta con relación al tema y debatimos. Pero has leído la Biblia, hasta palabras obscenas toman. ¿Por qué hacen eso? Imagine usted, bajo el pretexto que son ateos. Entonces el ateo, dejan ver al ateo como grosero, dejan ver el ateo como una persona que insulta, dejan ver al ateo como una persona que es capaz de hacer cualquier barbaridad. ¿Y quién le dijo que el hecho de ser ateo acredita para eso? Yo conozco personas estudiadas que dicen que no creen en Dios, son ateos por convicción, pero son respetuosos, educados. El ser ateo no quita la educación. Ahora bien, ¿por qué le creo a Jesucristo? Número 1, por lo que hizo en mí. Número 2, es un personaje histórico. Y número 3, sus milagros, su nacimiento extraordinario, su vida impecable, su ministerio de milagros, prodigios y portentos, su sufrimiento, el martirio, cómo fue llevado al madero, su muerte, su resurrección y su ascensión. Esos 7 puntos están. ¿Y quién los acredita? Nada menos y nada más que los apóstoles. ¿Y sabe quiénes son los apóstoles? Nombres que aparecen junto con el de Jesucristo en la piedra de Poncio Pilato. Descubrimiento antropológico, arqueológico, que está en museos. Han descubierto la piedra de Poncio Pilato, donde él escribió. Está la leyenda de muchos personajes bíblicos, y la piedra existe. Así como tú ves esto existe. Este video va a quedar como una existencia. Yo existo. La historia va a certificar y hay testimonio de mí por este video. ¿Viste la diferencia entre Jesús y María? María históricamente existió, ¿correcto? Igual que Jesús. Allí van parejo, los dos iguales. ¿Existió María? Sí. ¿Existió Jesús? Sí, parejo, históricamente. ¿Jesús hizo milagro? B, correcto, B verde, acepto. La Biblia lo certifica. ¿María hizo milagro? Negativo. P, no aparece en la Biblia. ¿Quién va ganando? Jesús. ¿María históricamente existió? Sí, B. ¿Jesucristo históricamente existió? B. Ganan los dos. ¿Jesucristo resucitó? B. ¡Ping! ¿Quién lo dice la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Personajes históricamente que se consagraron para Dios y fueron discípulos de Jesucristo. Nada menos y nada más. ¿María resucitó? Negativo, never. Never. ¿Jesucristo existió? ¡Ping! Históricamente, correcto. ¿María existió? ¡Ping! Históricamente correcto. ¿María ascendió al cielo? ¡Pum! Negativo. No aparece en los escritos. ¿Jesucristo resucitó? ¡Ping! Positivo. La Biblia lo certifica. La Biblia lo certifica. La Biblia no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche. ¡Aleluya! La Biblia lo certifica. Ahora bien, dicho esto, vamos al tema que traemos hoy. Miren, en el año 96 nació un jovencito en Rusia
Su nombre ruso. Boriska. Así lo resumo, Boriska. Así lo conocieron en las plataformas. No estaba el internet y no estaban las redes sociales tan en alza como hoy día. Hubiese sido interesante. Es más, sería interesante que él aparezca ahorita, ya grande. Ya debe tener casi 30 años, 29 años. Y él debería aparecer para que en un en vivo, como yo estoy haciendo, se le hagan preguntas. Para que en un escenario con expertos y religiosos como yo, se dice, los religiosos como yo. Ayer me decía el hombre ese, eres un religioso. ¿Yo religioso? Te equivocas. Yo no soy religioso. Soy tan liberal como muchas personas, pero con la conciencia de no caer en el libertinaje. Soy libre en Cristo. Puedo decir que no tengo un pensamiento religioso basado en dogmas, pero apegado a las Sagradas Escrituras, que no es religión, apegándome a la norma de Jehová, que es una vida diaria. ¿Religioso yo? No soy religioso. Pero sería interesante que Boriska, ese joven que cuando tenía 10 años, apareció un niño de 10 años. Un niño. Miren, y mucha gente dice, bueno, pero ese niño no era cualquier niño, decía cosas extraordinarias con relación a la astronomía, con relación a lo que es la antropología, sabía de culturas ancestrales y conocía, es tanto, ya le voy a decir lo que decía él. Miren, entonces, no, pero como un niño de 10 años va a saber tanto de antropología, culturas que existieron en la antigüedad? ¿Cómo va a saber él de tantas cosas de astronomía ya en el espacio lejano del universo? ¿Cómo las va a saber? ¿Cómo Magnus Carlsen a sus 10 años ya tenían un IQ de 2800? Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista de la historia, dicen los científicos. ¿Cómo? Ahora, voy a tocar esto más adelante. Mire, en el 1800 existió un niño de apellido Gauss, un matemático extraordinario. Su padre no le cuadraban las cuentas y él con 3 añitos empezó a cuadrarle las cuentas a su papá. 3 años. Gauss. Allí está, búsquenlo. Hoy es domingo. Usted puede ver esa película. Está la película. Gauss, un libro. Puede comprar el libro. Gauss es el niño prodigio, un niño matemático que con 6 años, 7 años fue a la universidad. Alemán. Vivió en el tiempo de Humboldt. Se criaron juntos. El investigador Humboldt, que estuvo por Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica. Gauss, un genio. Se puede decir entonces que Gauss era la reencarnación de Euclides. ¿El padre de la aritmética? No. Niños prodigios. Un niño escucha a sus padres leyendo. Un niño escucha, percibe cosas. Es posible que Boriska haya sido un niño genio. Eso no está más. El niño dijo que él era marciano. Eso es un boom. Y por allí empezaron a creer la gente que él dijo que en Martes había habido un desastre y fueron ellos exterminados y él venía a reencarnar a la Tierra en el 96 para él librar a la Tierra. Y por allí mucha gente se hizo eco de Boriska y por allí todavía gente dice, los marcianos están entre nosotros. Por eso es que titulamos nuestro mensaje de hoy, lo titulamos en la miniatura de nuestro canal, Marcianos entre nosotros. ¿Y dónde están todos?
¿Dónde están todos? Y eso no es mío. ¿Sabe quién dijo? ¿Y dónde están todos? El gran científico Fermi. En el 1950, él deliró en una paradoja. Estaba invitado para hacer una conferencia con relación a la vida extraterrestre. Y dijo, es que tenemos nosotros un mundo tan grande, un universo tan amplio, tan vasto, tantos planetas, tantos soles, tantos sistemas solares, tantas estrellas, tanto espacio, tantas posibilidades para que exista la vida extraterrestre. Pero ¿dónde están todos? Es verdad. El sistema solar de nosotros es chiquitico comparado con los sistemas y los soles. Hay soles más grandes que nuestro sol. El de nosotros está como de tercero o cuarto en tamaño y potencia. En el universo hay muchos soles, muchos planetas. Pero ¿dónde están todos? La paradoja de Fermi. Los eruditos que me oyen, tú me preguntas, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué no se deja ver? Y yo te pregunto, ¿y tus extraterrestres? ¿Dónde están? Ahorita me dice, Boriska. Boriska. ¿Y dónde está Boriska? Lo escondieron. ¿Por qué? Para que no se descubra el engaño. Todo es una leyenda. Pero como estamos en la era del conocimiento, Boriska no puede ser interpelado. Y lo esconden. En el tiempo del oscurantismo, en el tiempo de las no redes, todo el mundo decía sus barbaridades y hacían sus leyendas, sus mitos, el mito de María, el mito de Pedro. Pero ahora, ¿dónde está Boriska? Sáquenlo. Sáquenlo. No, pero es que Boriska es marciano. Ingenuo si crees en eso. Boriska es marciano, porque lo dice un niño de 10 años. Esa es la prueba. ¿Y por qué Fermi dice que no las hay? No hay una prueba concisa, precisa, estable, que sustente la vida extraterrestre. Hay tantos planetas, hay tantas estrellas, pero ¿dónde están todos? La paradoja de Fermi. Y es lo que te pregunto, ¿es una contradicción? Ahora, yo sé lo que hay allá arriba. Aquí está. Pero como no sé el tema, voy a seguir ahondando en Boriska. Boriska se desaparece, creció. No nos dan chance para analizarle sus ojos, no nos dan chance para analizarle sus ademanes, no nos dan chance para cuestionarle, no nos dan chance para una discusión socrática. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quiénes? Lo escondieron. Y es por eso que los científicos no se atreven. No tienen fundamentos para decir que existe la vida extraterrestre. No los hay. No los hay. En la lógica humana, lógica científica, no hay argumentos. Hay una gran posibilidad por el vasto universo. Pero ¿dónde están todos? Entonces, no que están en otro plano, que están en otra dimensión, no que ellos fueron exterminados. Entonces no eran tan inteligentes.
Si fueron exterminados, no eran tan inteligentes. Si no se pueden comunicar con nosotros, no son tan inteligentes. ¿Dónde están? ¿Cuál es el océano? ¿Dónde están abajo? ¿Dónde? ¿En qué parte? Que no se dejan ver. No que por allá se vio una luz. No que por allá. Y he aquí donde voy con los cristianos. Miren, cuando yo me convertí al Señor tenía 17 años cuando empecé a buscar las cosas de Dios. Y me recuerdo que un maestro, sin decir el nombre, porque es posible que aún viva y es posible que me esté escuchando, y no vale la pena desacreditar a nadie, pero me decía que el maestro, yo en las minas, allá en el 88, sur de Venezuela, estando en las minas, en el año 89, 88, tuve una experiencia extraterrestre. Vi un platillo volador que descendió y mi lámpara, mi linterna, que yo iba a ir a la ciudad a comprar batería, se recargó de una manera que estuve 2 años y nunca más tuve que comprar batería. Y yo vi esa luz como a una velocidad vertiginosa. Ese es un contacto extraterrestre. Y yo le dije, hermano, ya usted vio los extraterrestres. ¿Cuántas naves de prototipo? ¿Cuántas naves que surcan los cielos? OVNIs. No necesariamente un ovnis es un objeto extraterrestre. Hay ovnis que son de la Tierra. OVNI es un objeto volador no identificado. Recuerdo cuando se empezaron a ver los primeros drones que los usaban los militares en Venezuela. Los primeros drones que se usaron en Venezuela fueron por allí por el 98, 99. Drones, objetos voladores independientes que no tienen pilotos. Y decían que eran seres extraterrestres. Andaban por el oriente avioncitos como cohetes y platillos voladores a una altura de 2-3 metros. Y ellos andaban por la noche y por el día. Y después fue que se supo que grandes empresas militares y grandes empresas estratégicas que querían hacer negocios con los militares venezolanos venían y traían sus prototipos OVNIs, objeto volador no identificado. No se conoce por ahora, por la tecnología, aparece algo, pero no necesariamente es extraterrestre lo que se ve por allí. Se dice, pero es que vi un objeto volador que no identifiqué. El hecho de que usted no lo identifique no quiere decir que ese extra fuera de la Tierra, quiere decir que es terrestre, pero que usted no le conoce. Usted tira un dron para allá, para los Yanomami, indígenas, que están en la selva, con guayuco y arco, y flecha y plumas en la cabeza, que van a saber ellos de drones. Dicen que vieron algo rarísimo y se alarman y corren. Y díganme si los escuchan zumbando como zumban, como una por Dios. Entonces Borisca dijo que él era extraterrestre, que él era marciano. Uno solo de su especie. Ellos reencarnan. Ve al melcoche, hermano. Ellos reencarnan. Él dice que él reencarnó para salvar la tierra y su plan está fallando, por cierto. Porque la tierra está condenada a perdición. Cada día más bombas. ¿Cuál sería la recomendación que le dio Borisca a Vladimir Putin? Porque parece que Vladimir Putin está haciendo cohete para destruir. Parece que no le hizo caso a Borisca. Por eso, hermanos amados, la paradoja de Fermi. Pero ¿dónde están todos? Es un disparate, hermano. Hay una cantidad de planetas, hay una cantidad de universos, se la pasan viendo con los telescopios para arriba. Observatorios por todas partes, oídos, parabólicas por todas partes para ver si escuchan voces, si escuchan algo, si escuchan una radio, si escuchan una frecuencia, y nada aparece. ¿Y dónde están todos? Entonces vienen con el cuento. Fermi, razonando, no están en este plano. Es posible que existieron pero se extinguieron, no son tan inteligentes. Es posible que estén entre nosotros, cuento de camino. Es posible que estén entre nosotros ese cuento.
Es posible que estén esperando el momento, pero ¿dónde están todos? Porque a mí me preguntan, ¿y dónde está tu Dios? Llámalo, llama a tu extraterrestre, pues. Ahora, mira, yo tengo esto. El antiguo libro de Job tiene una vigencia de más de 3.500 años, según la prueba de carbono 14, la prueba radioactiva del carbono 14. ¿Dónde está tu manual que dices no creer en Dios y creer en marcianos? Ahora mira la leyenda. Vamos a analizar la leyenda de Boriska. Boriska es un personaje histórico, sí. Allí está la carita, cuando tenía como 16 años, la puse en la miniatura. Niñito, 16, 17 años. Las últimas apariciones que hizo, después no los perdieron. ¿Por qué no los perdieron? ¿Existió? Sí. ¿Le crees al dicho? Empezaste entonces a hacer la leyenda. Que Boriska es un marciano que dijo que él viene con un conocimiento extenso del universo, de la astronomía, de lo que es la antropología, conoce ciudades antiquísimas y de la antigüedad. ¿Todo eso te consta? ¿No sería que lo leyó? ¿No sería que lo entendió por ser un niño muy sobresaliente, como lo fue Gauss o como lo es Magnus Carlsen, con un IQ altamente desarrollado? Magnus Carlsen es un ajedrecista, pero con una capacidad desde niño para entender ese juego, que los grandes maestros se quedan absortos por los cálculos que hace en el juego. ¿Es que él es la reencarnación de Fischer? ¿Es que Gauss es la reencarnación de Euclides? Niños genios, niños con capacidades de entender la geometría, la astrofísica, la historia. Niños genios. Pero quiere decir que ellos son niños marcianos, no. Y no podemos entonces caer, porque lo que es bueno para la pava, para el pavo también. Tú me dices, es posible que estén entre nosotros. Y si yo te digo, los ángeles están en medio de nosotros, no me crees. Pero la Biblia lo dice. Yo te digo, los ángeles están en medio de nosotros, y tú me dices, no lo creo. Ah, yo sí te tengo que creer que los extraterrestres y marcianos están entre nosotros. Tú me dices, no, pero es que es posible que existieron en el pasado. Sí, pero no me crees cuando yo te digo que Sansón existió en el pasado. Lo mío es cuento, y yo te lo estoy citando a través de la Biblia. Lo tuyo es leyenda y yo lo tengo que creer. Vamos a las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Oído el tambor. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Otra vez, por favor. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Te encargo ahora que no prestes atención a fábulas. Palabras menos más, leyendas, mitos, genealogías, historietas, cuentos de viejas y de camino.
Mira lo que dice el mismo verso 7, y esto es una tautología, mira cómo lo repite. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Queriendo ser doctores de la ley, afirman cosas, ¿qué dice? Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Tito capítulo 1 versículo 14. ¿Esto es Biblia? Tito capítulo 1 versículo 14. La bendita palabra del Señor establecida está. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. No atendiendo a fábulas, ni mitos, ni cuentos de viejas ni de camino, nada de eso. ¿Quién lo dice? La Biblia, hermanos. Ahora, nosotros nos apegamos, usted está viendo lo que dice la Biblia, aquí tengo la Biblia, estamos leyendo de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Lo que dice 2 de Pedro 1:16. Mire lo que debemos hacer en nuestra fe. 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16. La bendita palabra del Señor establecida está. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Repetimos, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Allí está. No estamos dando a conocer a Cristo con fábulas, leyendas, sino lo que hemos visto. Eso es lo que les hablamos, lo que hemos oído, es lo que enseñamos, como escrito está. Nosotros nuestro evangelio no lo basamos en fábula. Mire, ese cuento de que Borisca, el niño marciano, eso es una leyenda. Eso no está comprobado. Los mismos científicos así lo certifican. Ese cuento de que igualmente leyendas religiosas del catolicismo, que María hizo milagros, que María ascendió, que María resucitó igual que Jesús, eso es leyenda. Ella es un personaje histórico y ahí está lo difícil y cómo engañan a las personas, porque ella existió igual que Jesús, pero ella no hizo milagros como Jesús. Porque los milagros de Jesús y del primer siglo quedaron explayados en las Sagradas Escrituras. Y es por eso que nosotros no podemos basar nuestra fe en mitos ni leyendas. Y lo más lindo es que la fe cristiana se basa en el testimonio de Jesucristo. Es por eso que Jesucristo dijo claramente a sus discípulos antes de irse de la tierra, en el capítulo 14, verso 26 del libro de Juan: les conviene que yo me vaya, porque mandaré a otro Consolador, el cual os llevará toda verdad y os revelará todas las cosas y recordará lo que yo os he dicho. También se repite en el capítulo 15, verso 26 y en el capítulo 16, verso 13 del libro de Juan. El Espíritu Santo nos va a recordar es que la obra que Jesucristo hizo y nos llevará a verdad. Pero cuando hablamos del Evangelio y nos vamos a leyendas y fábulas, es posible que usted esté en una doctrina equivocada y basando su fe en cosas inciertas. Por eso, en este momento, le invito a reflexionar. No a los marcianos. Y esta semana les dije que vamos a tocar un tema muy interesante y vamos a hablar de esos asuntos. Y el día lunes, Dios mediante, el Señor primero, mañana, tenemos un en vivo. Formule sus preguntas, haga sus preguntas, participe en el chat. Vamos a orar. Padre Jesús, gracias, Señor, porque nos has permitido a través de tu Santo Espíritu y por tu palabra este programa del día de hoy y tu dirección. Gracias. Señor, ahora pongo esta audiencia linda, los propios y los extraños, todas aquellas personas que te temen y aún los que están confundidos, Señor, revélate a sus vidas. Ayúdales en todos los ámbitos, Señor, conforme a tu misericordia, a sus necesidades y a tus riquezas en gloria. Yo te lo pido creyendo, Rey, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios bueno. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, bendigo a mis hermanos,
y derrama sobre ellos salvación, vida eterna. Y si hay algún cuerpo quebrantado, sálvale, sánale. Si hay matrimonios en problemas, Señor, resuelve esos problemas, da la claridad a los cónyuges, a los padres y a los hijos. Yo te lo pido creyendo. Estamos bajo tu cobertura, Padre, y confiamos en ti. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Les amo en Jesucristo, mi cariño, mi respeto, besos y abrazos. Paz y shalom.